Bueno chicos, en este video vamos a aprender a utilizar la calculadora científica para poder calcular algunas de las medidas solicitadas en el portafolio estadístico. ¿Por qué digo algunas? Porque a diferencia en este caso de Excel, la calculadora sí presenta algunas limitaciones para calcular ciertas medidas. Por ejemplo, las medidas de posición, en este caso no las vamos a poder calcular utilizando alguna de las funciones de la calculadora. Sin embargo, la vamos a poder utilizar como herramienta para poder hacer los cálculos manuales, tal y como lo hicimos durante las clases, ¿ya? Entonces, más que nada, la calculadora es para simplificar un poco el cálculo de la desviación estándar y de la media, ¿ya? Recordemos que en el portafolio solo se pide la desviación estándar y no la varianza. Si yo este procedimiento lo hago de manera manual, obligadamente voy a tener que calcular la varianza para poder calcular la desviación estándar. Pero utilizando uno de los métodos que les voy a dejar, es decir, utilizando o bien la calculadora científica o bien el Excel, vamos a poder calcular esta desviación estándar de manera más eficiente. Entonces, una vez que ustedes ya hayan definido la temática de su portafolio y hayan generado también sus números aleatorios, 20 en total, utilizando uno de los métodos, ¿verdad?, mencionados en el video que está también en plataforma, ustedes los van a ordenar de menor a mayor. Estos datos yo los he puesto al azar, no tengo una temática definida, ¿no es cierto? Y puse datos ordenados de menor a mayor. Se supone que ustedes estos los obtuvieron de manera aleatoria. Entonces, la calculadora debe estar en el modo estadístico, ¿ya? En este caso yo tengo el modelo de una Casio simple, ¿no es cierto? La más básica. Y que esta calculadora también se las he compartido en plataforma. Ya está el enlace, lo pueden ver en la pestaña contenido del material. Sin embargo, si usted tiene la calculadora física, ¿no es cierto?, en su casa, fíjese que tenga las mismas opciones que esta que se está proyectando acá en el video. ¿Ya? Voy a colocar acá la pantalla un poquito más grande para que podamos observar cada uno de los pasos. Entonces, lo primero obviamente es encender la calculadora. Por defecto la calculadora siempre va a estar en modo D, donde aparece en nuestra pantalla sobre un recuadro negro, ¿no es cierto?, una pequeñita D mayúscula. ¿Ya? Entonces, lo que primero que vamos a hacer es ingresar al modo estadístico de la calculadora. Para hacerlo, nos vamos a ir a la tecla Mode y la vamos a presionar, en este caso, 2 veces hasta encontrar el código SD. En este caso, me aparece al presionar la tecla Mode 2 veces. Como vemos acá, aparece SD, REG, base y abajo aparecen los números 1, 2, 3. Entonces, para entrar al modo estadístico, en este caso me dice que SD es 1, por lo tanto en mi calculadora voy a presionar 1 y de esta manera he ingresado al modo estadístico de la calculadora. ¿Cómo lo sé? Porque en la pantalla me aparecen las dos letras SD, que me informan que efectivamente estoy en el modo estadístico. Para poder calcular las medidas debo ingresar los datos. Entonces vamos a ir ingresando los datos uno a uno hasta llegar al dato número 20. Entonces, mi primer dato de la lista que está aquí en amarillo es el número 4. Usted va a ingresar el primer dato de su tabla de registros que haya anotado en su plantilla. Entonces, presiono el número y presiono además la tecla M+. Cuando me muestre que tengo n igual 1, me está diciendo usted ha almacenado un dato. Para ingresar el siguiente, presiono 7, M+, el segundo dato, presiono nuevamente 7, que es mi tercer dato, presiono nuevamente 7, que es mi cuarto dato, presiono ahora 9, M+, presiono 11, M+, presiono 17,
m más. El 19 lo ingreso dos veces, 19, una vez, 19, dos veces. El 23 que también está dos veces, 23, 23. El 25, el 27, 31, 32, 42, en este caso dos veces. Se fijan que ustedes, a pesar de que esté el dato repetido, lo debo ingresar las veces que aparece. Si usted no tiene datos repetidos, obviamente, que podría ocurrir, los debe ingresar solamente una vez. El 44, el 45 y el 46. M más. Entonces cuando llego a n igual 20 significa que tengo ya ingresado mis 20 registros. Ahora procedo a calcular las medidas. Esta calculadora científica me permitirá calcular solo la media aritmética y la desviación estándar. Dijimos que para el portafolio íbamos a considerar que los datos pertenecían a una población y eso lo debo tener presente al momento de calcular la desviación estándar. Para calcular, en este caso, la media, vamos a ir a el botón Shift y vamos a buscar la tecla donde dice S-bar. En este caso me lo muestra en la tecla número 2. Entonces presiono Shift, me aparece una S en pantalla, presiono la tecla 2 y me va a mostrar estos símbolos. Es posible que en su calculadora física, en vez de una X o N, le aparezca una S, ¿no es cierto? O N-1. El primer valor es la media de la población. Ya en este caso aparece como X barra, pero me está diciendo que es la media aritmética o promedio de los datos. En el número 2 me muestra la desviación estándar de una población y en el número 3 me muestra la desviación estándar de una muestra. Nosotros vamos a utilizar para el portafolio la tecla 1 y la 2, es decir, vamos a calcular el promedio o media aritmética y vamos a calcular nuestra desviación estándar. Entonces primero vamos a calcular la media. Presiono el 1, es igual, y me va a mostrar en este caso el promedio. Entonces me dice aquí que este promedio es de 24. Y la desviación estándar, debo presionar nuevamente tecla Shift, el S-bar, y voy a presionar la desviación estándar de la población, es decir, en este caso la tecla número 2 es igual, y en este caso mi desviación estándar la voy a aproximar a la centésima por redondeo. Como termina en 8,8 significa que puedo aumentar a 8,9. ¿Ya? Si usted se equivoca en una centésima, no importa, se pudo haber puesto 13,88, pero como hemos definido un estándar para el curso donde trabajamos con dos decimales aproximados a la centésima, entonces lo aproximé. Entonces ahí ya tendríamos calculadas nuestras dos medidas. La calculadora científica ya no me permite calcular de manera directa ninguna otra medida, es decir, si necesito calcular la mediana, tengo que buscar efectivamente el dato que se encuentra justo al centro. Si tengo que calcular la moda, busco en este caso la mayor repetición, que en mis datos sería el 7, ya porque tiene 3 de frecuencia, en cambio todos los otros se repiten solo 2 veces. Si tengo que calcular el rango, debería restar el 46 menos el 4. Y si necesito calcular los cuartiles, debo hacerlo de forma manual, calculando primero la posición y buscando aquel dato que está en dicha posición. Entonces, con la calculadora solamente vamos a poder calcular
la media aritmética o promedio y la desviación estándar. Si yo me equivoqué al ingresar los datos en la calculadora, la puedo resetear y comenzar todo el proceso nuevamente. Para hacerlo, debo presionar la tecla Shift, la tecla Mode y voy a resetear presionando el número 3. De esta manera, haciendo clic en es igual, voy a volver a el inicio, donde tenía la letra D, presiono 2 veces en este caso para encontrar el modo estadístico, presiono 1 para entrar a este modo estadístico y ya estoy preparado para poder ingresar mis datos a la calculadora. Entonces, chicos, les dejo este tutorial por si quieren utilizar la calculadora científica para poder calcular estas dos medidas solicitadas en su portafolio. Recordad, chicos, que los datos que hemos utilizado acá son a modo de ejemplo. No son los datos que ustedes tienen que utilizar en su portafolio. Ustedes deben utilizar los que han generado de manera aleatoria y han registrado en su plantilla.